trabajar con y el paciente. Puedes empezar a trabajar con el paciente, y en hipnosis, de manera como yo lo utilizo, vamos más profundo. Todavía usamos más. Técnicas de profundización para que las personas contacten con vidas pasadas, o para ayudarles en una interpretación de sueños, que se conecten con los símbolos, los símbolos que aparecen en su sueño. Entonces, si tú soñaste con, por ejemplo, platícame un sueño, algún símbolo. Bueno, una de mis aventuras en mi mente, ¿no?, que siempre me era muy redundante. ¿Era un sueño repetitivo? Sí, era un sueño repetitivo, que yo me despertaba dentro de una zona de tiempo distinto. Normalmente era el futuro, y estaba cerca de una civilización que se distingue perfectamente que no es el tiempo actual. Y desde que estaba yo interactuando, estaban conmigo personas que tomaban en cuenta lo que yo venía manejando, lo que yo vivía de manera cotidiana, y podía tener acceso a otro tipo de manejo de información, a otro tipo de forma de vivir. Y las ciudades, en este caso siempre iba a una de ellas, era muy recurrente, estaban totalmente abastecidas, tenían como estima el hablar poco, el manejar la mente de una manera extraordinaria. Muy telepático. Muy telepático. Se tenían diferentes abastecimientos, no había dinero, esto me llamó la atención. Otro tipo de economía. Una economía basada más en el intercambio, y donde se ponía más énfasis es en el desarrollo de la mente. Entonces, no que yo tomara clases, porque no había como tal un sistema de educación, sino que había preceptores, y los preceptores se encargaban de los círculos, así se les llamaba, para que desde, no sé, los 11, 12 años se les llevaba a los domos, porque sí me llamó la atención que tenía que controlarse el medio ambiente. Hacia afuera no se podía respirar. Entonces eran ciudades dentro de domos muy, muy grandes, ¿Viste con esa lagos película, interiores, etc. la película de Cuando el destino nos alcance? Hace muchos tiempo, años. Y entonces también había ciudades donde controlaban el oxígeno y lo del, a través entonces, de eso es lo que sueño me pasaba de manera muy recurrente. Entonces, un sueño, cuando es recurrente, hay que revisarlo más profundamente. En estado hipnótico, volverías a entrar en contacto con ese momento. Algo que sucede cuando tu nivel cerebral baja a alfa o teta es que pierdes el estado consciente del aquí y ahora. En ese tiempo no hay tiempo ni distancia. Se modifica mucho. Se modifica, no hay tiempo ni distancia cuando entras en contacto con tu inconsciente. Entonces igual podría haber sido una progresión, ese sueño, o un Explícame viaje astral, progresión. Una progresión, adelantarte a tu tiempo presente, actual, a lo que sucedería posteriormente. Es como acelerar, los acontecimientos para ir de una cultura a enterarte de algo que puede suceder, o que te están preparando, o que es una realidad simultánea, para que tú captes algo de esto. Y ahí entraría la hipnosis para entrevistar, para explorar desde los elementos, estado. desde ese estado, explorar a los otros personajes. Sí, me encantaría regresar, claro. A los personajes, también al domo, porque tú eres el domo, tú eres, ¿cómo dijiste? El preceptor. Tú eres el preceptor. O sea, yo soy todos los personajes que estaban ahí. Tú eres todos los elementos. Tu inconsciente te da todos los elementos. Entonces, los reproduce. En estado de hipnosis, entrevisto, así como tú me entrevisto los elementos de tu sueño. Aparecen ahí. Y entonces se graba y obtienes mucha información. Sí, claro. Porque es un proceso del inconsciente, los sueños. Y esos están guardados en nuestra memoria inconsciente. Sí. Pues también en el inconsciente, eso lo podemos hacer posteriormente, porque sí lleva tiempo. Podría ser toda una sesión o más, un sueño como el tuyo, es una progresión. Sí, porque había bastantes elementos. Sí. Y siempre que regresaba,
me encantaba porque no se repetía como tal, sino se repite el lugar, pero los acontecimientos y las personas iban cambiando continuamente. De alguna manera, pues sí, era una forma de proyectar hacia el futuro, yo me imagino, y alguna de las cosas que yo después me puse a desarrollar tenían que ver con esas visiones. Sí, entonces era un sueño repetitivo hasta que te cayera el 20, porque el inconsciente te va a ir mandando una y otra vez hasta que logres captar esa información. Eso porque sí luego ya se cierra, ya no se da de manera natural. Tu desarrollo personal, sí. Porque hay personas que no se acuerdan de ningún sueño y eso les digo, qué triste una vida sin sueños. Es que gran parte de nuestra vida nos las pasamos dormidos y soñando. Sí. Entonces son mensajes que hay que interpretar, que hay que traer, y entonces ahí entra lo de símbolo análisis. Y entonces el lago, que entrevistaría el lago, que tiene que ver con tus emociones, sí. Como era el lago, eran esas emociones en ese momento de tu vida. ¿Cuándo soñaste esto? Tenía 13, 14 años. 13, 14 años. Bueno, pues 13, 14 años. ¿Y cómo era el lago? Cristalino, y estaba abastecido de muchas especies, incluso especies que no vi aquí en la Tierra. Ok, bueno, pues eras un niñito muy, muy avanzado, ¿no? Para tu época de también iba a un lugar de unas cuevas que sugiero, porque nunca he estado en Asia, con un par de maestros, y yo iba con ellos, me sentaba en flor de loto y simplemente era el silencio. Ahí era todavía distinto la conexión, no tanto de explicar cosas, sino era como sintonizarme. Okay. Y era muy recurrente también y me encantaba ir a las cuevas. Sí. Bueno. Ya dentro de las cuevas estaban ellos. Bueno, ahorita no vamos a ponernos a interpretar eso, ¿verdad? Pero, ¿qué te digo? Que la cueva, ¿qué crees que signifique una cueva? Bueno, pues es el útero o es el espacio interior. El espacio interior, sí. El útero, puede ser la vagina. Entonces, sí. Como tú mencionaste, hacías viajes a esas cuevas de adolescente. Sí, sí, muy bien. A lo mejor tenía que ver con una cuestión sexual donde tú aprendías de sí. ti mismo, sí. Y que había silencio en tu interior y bueno, estabas explorando esas cuevas desconocidas. ¡Ay, sí, qué divino! Era interesantísimo. ¡Ay, qué lindo! Se puso rojo. Adorados. Con sus maestros adorados, maestras adoradas, las de las cuevas, ¿no? Sí. Bueno, entonces estas herramientas nos permiten explorar estas zonas interiores. Así es. Y ayudarle a las personas que están tratándose con nosotros a darle significado a las experiencias, y es ahí donde entra la terapia. Ahí es donde entra la terapia. Hay varios tipos de hipnosis, métodos, ¿no? Como es el psíquico o los físicos o los eléctricos. Hay algunos aparatos que inducen las ondas, estas que mencionaste, del beta al alfa al teta, para producir una claridad mental y relajarte. Personas como ejecutivos que no tienen tiempo para ir a un centro de meditación y tienen ese hábito de entrar en esos niveles de la mente relajada, pueden ponerse esos aparatos para producirse un estado hipnótico, como un Mega Brain o otro tipo de aparatos. Qué interesante el Mega Brain. Eso es interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa para hacer los bloques que nos permiten subirlos a YouTube, y regresamos con un poquito más porque esto apenas empieza. Se está poniendo muy bueno. No se vayan, regresamos después de esta pequeña pausa. दिल भर